Bienvenidos al misterio que podría haber cambiado la historia. Si te intriga el proyecto nazi que buscaba revolucionar el mundo, dale like, suscríbete y síguenos para descubrir cada detalle. El concepto de Wunderwaffe, o arma maravillosa, se convirtió en un pilar desesperado de la propaganda del Tercer Reich a medida que el final de la Segunda Guerra Mundial se acercaba. Este término, cargado de una promesa de victoria mágica, englobaba una serie de proyectos de armamento avanzado y de alta tecnología que la Alemania nazi promocionaba ante su población y su ejército como las claves que cambiarían el curso del conflicto, revirtiendo las derrotas en el frente oriental y deteniendo el avance de los aliados. La promesa era simple pero seductora: la superioridad tecnológica final y decisiva que aseguraría la victoria total, Endsieg. En realidad, la Wunderwaffe fue un programa de desarrollo caótico, disperso y mal priorizado, que si bien produjo logros ingenieriles notables, consumió vastos y preciosos recursos, tiempo y mano de obra que el exhausto ejército alemán podría haber utilizado en áreas más estratégicas y convencionales, contribuyendo, paradójicamente, a acelerar su propia derrota. La realidad de los proyectos estratégicos. Uno de los ejemplos más notorios y reales dentro de esta categoría fue el cohete B-2, cuyo nombre oficial era A-4. Desarrollado en el Centro de Investigación de Peenemünde, el B-2 fue el primer misil balístico de largo alcance del mundo, representando un salto tecnológico asombroso para la época. Era una máquina de 14 metros de largo, capaz de alcanzar una altitud de 80 kilómetros y golpear objetivos a más de 320 kilómetros de distancia, viajando a velocidades supersónicas que lo hacían prácticamente invulnerable a la intercepción. El cerebro detrás de este proyecto fue el ingeniero Wernher von Braun, quien más tarde se convertiría en una figura clave del programa espacial estadounidense. El cohete B-2 fue desplegado operativamente a partir de septiembre de 1944, siendo lanzado principalmente contra ciudades aliadas, con Londres y Amberes como principales blancos. Aunque el arma causó miles de muertes, se estima que mató a más de 9.000 civiles y militares y causó miles de heridos, y su desarrollo costó el equivalente a la producción de miles de tanques. Su impacto fue puramente psicológico y terrorífico. No poseía la precisión necesaria ni la carga explosiva suficiente para tener una ventaja estratégica decisiva que cambiara el curso de una guerra definida por el control terrestre y aéreo. Fue, en esencia, un arma de terror que no logró detener la maquinaria bélica aliada. Además, el método de producción del cohete B-2 es un recordatorio sombrío de la barbarie nazi, ya que gran parte de su ensamblaje se llevó a cabo en la fábrica subterránea de Mittelberg, utilizando mano de obra esclava de los campos de concentración, lo que resultó en un número de muertes de trabajadores forzados superior al número de bajas causadas por el misil en las ciudades atacadas. Este derroche de vidas humanas y recursos materiales en un arma de efecto limitado se convirtió en el paradigma de la locura nazi. Otro logro tecnológico indiscutible clasificado como Wunderwaffe fue el caza a reacción Messerschmitt Me-262, apodado el Schwalbe o golondrina. Fue el primer caza a reacción operativo del mundo, con una velocidad de aproximadamente 870 kilómetros por hora, haciéndolo mucho más rápido que cualquier avión de hélice aliado. Si se hubiera desplegado en grandes números y en el momento oportuno, podría haber representado un desafío serio a la supremacía aérea aliada. Sin embargo, su desarrollo se vio obstaculizado por la interferencia directa de Adolf Hitler, quien, en su obsesión por las armas ofensivas y de bombardeo, insistió en que el Me-262 debía ser utilizado como un bombardero rápido en lugar de un interceptor de defensa. Esta orden contraintuitiva y equivocada, combinada con problemas en el diseño y la fiabilidad de sus motores a reacción Junkers Jumo 0004, retrasó su producción masiva. Cuando finalmente se permitió su uso como caza en 1944, su número era demasiado pequeño para ser decisivo, la falta de combustible de aviación era crónica y la escasez de pilotos experimentados, causada por la guerra de desgaste, limitó su eficacia. Se estima que solo se construyeron alrededor de 1.430 de estos aviones, una cifra insignificante comparada con los números de producción de los aliados. Al final,
El Me-262 fue un brillante concepto técnico arruinado por una mala gestión estratégica y una intervención política desastrosa. Avances tardíos y fracaso en la implementación. En el ámbito marítimo, el submarino tipo 21 fue aclamado como el submarino del futuro. Presentaba un diseño revolucionario que le permitía permanecer sumergido por mucho más tiempo y a mayor velocidad que los modelos anteriores, gracias a su diseño hidrodinámico y a la gran capacidad de sus baterías eléctricas. Podía viajar a 17 nudos bajo el agua, una velocidad inédita. Teóricamente, el tipo 21 podría haber revivido la guerra submarina contra los convoyes aliados, ya que los U-boats convencionales se habían vuelto obsoletos y vulnerables. Al igual que otros proyectos Wunderwaffe, el esfuerzo por apresurar su producción en serie lo condenó, ya que se introdujeron procesos de ensamblaje por secciones que, aunque innovadores, estaban plagados de problemas de control de calidad. Los aliados ya habían descifrado los códigos de comunicación alemanes, y los bombardeos continuos interrumpieron las cadenas de suministro y los astilleros. De las 118 unidades que se planearon, solo 4 llegaron a estar listas para el combate antes del final de la guerra, y ninguna de ellas tuvo un impacto real y significativo en la batalla del Atlántico. Fue otro ejemplo de un excelente concepto tardío y un esfuerzo desperdiciado. La trama se intensifica y los secretos se revelan poco a poco. Si quieres seguir con nosotros desentrañando la Wunderwaffe, dale like, suscríbete y síguenos. Los proyectos de armamento terrestre también cayeron bajo el paraguas de la Wunderwaffe, aunque con menor justificación tecnológica que el cohete B-2 o el Me-262. El tanque Panther y el tanque Tiger, si bien eran máquinas de guerra formidables y superiores a sus contrapartes aliadas en términos de blindaje y potencia de fuego, fueron proyectos de gran escala cuya producción se apresuró y complicó. El tanque Panther, en particular, se introdujo prematuramente en el campo de batalla, plagado de fallas mecánicas en la transmisión y el motor, y con problemas de mantenimiento que reducían drásticamente su disponibilidad operativa. Su desarrollo y fabricación consumieron una parte desproporcionada de la limitada capacidad industrial alemana en favor de la calidad sobre la cantidad, en un momento en que la cantidad de tanques y la fiabilidad eran más cruciales para frenar el arrollador avance soviético. El resultado fue una pérdida de recursos que no se tradujo en una ventaja estratégica decisiva. Incluso armas convencionales extremadamente eficaces, como la ametralladora MG-42, con una cadencia de tiro asombrosa, fueron a veces encasilladas por la propaganda en esta categoría, creando la expectativa de una solución mágica donde solo había una excelente ingeniería convencional, el reino de la fantasía y la propaganda. Más allá de los proyectos reales, la Wunderwaffe también dio lugar a teorías y rumores de armas de fantasía, especialmente a medida que la desesperación crecía. El caso de Die Glock, la campana, es el más notable, y es hoy un ejemplo de teoría de conspiración histórica. Esta supuesta Wunderwaffe fue popularizada por el periodista polaco Igor Witkowski, y se refiere a un supuesto dispositivo experimental nazi que, según la leyenda, tenía capacidades antigravedad, energía libre o incluso la capacidad de manipular el espacio-tiempo. Los informes sobre Die Glock carecen de evidencia documental sólida y se basan principalmente en testimonios indirectos y especulaciones. Si bien la Alemania nazi sí invirtió en tecnologías exóticas, como los platillos volantes, Flügelrad y otros proyectos, y hubo investigación seria sobre la energía nuclear, aunque no lograron desarrollar un arma nuclear operativa como los aliados, el concepto de Die Glock se ha convertido en gran medida en un mito posterior a la guerra, que ilustra el atractivo perdurable y desesperado de la idea de que los nazis estuvieron cerca de un salto cuántico tecnológico que cambiaría el mundo para siempre. El desarrollo de una bomba atómica alemana, conocido como el Proyecto Uranio, por ejemplo, nunca logró el éxito debido a la falta de coordinación, la escasez de material fisionable y los errores conceptuales de sus científicos, a diferencia del Proyecto Manhattan estadounidense. Consecuencias y legado. El verdadero impacto de la Wunderwaffe no fue en el campo de batalla, sino en el reino de la psicología y la economía de guerra nazi. La propaganda nazi
invirtió grandes esfuerzos en crear la ilusión de que la derrota era imposible, de que existían armas secretas tan poderosas que podían asegurar la victoria final en el último minuto. Esto no solo servía para mantener alta la moral de una población y un ejército cada vez más agotados, sino también para justificar la continuidad de una guerra que ya estaba perdida, manteniendo la fe en el liderazgo de Adolf Hitler hasta el último momento. Los líderes del partido y del ejército, incluyendo a Hitler y al ministro de propaganda Joseph Goebbels, usaron estas promesas tecnológicas como un recurso retórico constante para alimentar un fervor fanático y una obediencia ciega, desviando la atención de los desastres militares diarios. En la realidad económica de la guerra, sin embargo, el programa Wunderwaffe fue un despilfarro gigantesco y catastrófico de recursos. La obsesión por el desarrollo de estas armas dispersó la capacidad industrial y de investigación alemana en numerosos proyectos a menudo superpuestos y mal coordinados. La priorización inconsistente de Hitler, que cambiaba según sus caprichos o los resultados tácticos del momento, condujo a que muchos de estos proyectos se retrasaran o fueran cancelados antes de que se pudieran desplegar, mientras que los que sí llegaron a entrar en servicio, como el cohete B-2, demostraron ser ineficaces en el campo de batalla a la hora de alterar el curso estratégico de la guerra. La inversión en estos milagros desangró la producción de armas convencionales más necesarias y efectivas, como cazas defensivos estándar y artillería, que habrían sido mucho más útiles para prolongar la defensa del Reich. Al final, la Wunderwaffe es un testimonio de la arrogancia tecnológica y la incompetencia estratégica de la cúpula nazi, cuyo esfuerzo por crear armas que cambiaran el mundo solo consiguió acelerar su propio fin y legar a los aliados, a través de la Operación Paperclip, los científicos e ingenieros que luego impulsarían la carrera armamentística de la Guerra Fría, marcando la transición de la guerra convencional a la era de los misiles balísticos y las aeronaves a reacción que definirían el siguiente medio siglo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides darle like, suscribirte y síguenos para más historias